Pues sí, efectivamente, así como ya se había previsto, ya se había dicho y ya se había hecho el trato, como lo hemos visto, lo hemos presentado en videos anteriores, el gobierno de México ya oficialmente es el dueño, pagó lo que debía de pagar y se concretó el trato. Ya México oficialmente es el dueño y la refinería Deer Park ya es la refinería Pemex Deer Park en Texas y ya tiene los logotipos de Pemex. Ya se hizo el trato, el director de Pemex estuvo ahí para la firma y oficialmente ya es de México. Entonces, con una producción de 110,000 barriles de gasolina diarios, 90,000 de diésel y 25,000 de turbocina, Deer Park, una de las, por cierto, refinerías más grandes de Estados Unidos, es nada más y nada menos que la nueva adquisición de la 4T. Este jueves el gobierno de la 4T anunció que concretó la compra de la refinería Deer Park en Texas, Estados Unidos. Ahora el manejo del 100% de la misma será por parte de Petróleos Mexicanos, cuyo director, Octavio Romero Oropesa, como acabo de mencionarles, acudió precisamente al mediodía a Texas para formalizar esta adquisición. La compra fue por 596 millones de dólares por el 50% de los activos de la refinería, así como de 596 millones que adeudaba Pemex. Y con eso se finalizó la transacción, la compra. Dicha planta es una de las refinerías más grandes de Estados Unidos, la cual posee una capacidad para producir 340,000 barriles de petróleo por día. Además del crudo, Deer Park procesa gasolina, combustibles de aviación, combustibles diésel y combustible para barcos. Produce alrededor de 110,000 barriles de gasolina diarios, ya como dijimos hace rato, 90,000 de diésel y 25,000 de turbocina y otros productos en cantidades menores. ¿Y esto qué es? Bueno, como lo dice el artículo aquí, el camino precisamente a la autosuficiencia energética. Esta nueva adquisición de la 4T tiene una extensión actual de 2.300 acres, un acre hay que recordar que equivale a 4.046 metros cuadrados, y además de refinería es una planta química. Funciona con la ayuda de 1.500 empleados y 1.200 contratistas. Y dicha compra se torna importante debido a las previsiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien había dicho, como lo sabemos todos, que con el control de Deer Park y con la refinería Olmeca, que ya se llama Olmeca, de Dos Bocas, Paraíso Tabasco, México podrá lograr la autosuficiencia energética hacia el 2024. Ese es el propósito, precisamente. Y bueno, ¿cuál es la trascendencia de esto para ponerlo un poquito en contexto, hacerlo más explícito, más claro para muchos, que es increíble que haya gente que todavía no lo tenga claro? El avanzar hasta la autosuficiencia energética en este sentido es lograr que, a diferencia de cómo ha estado pasando hasta ahora, México sea capaz de producir sus propios combustibles. Hay que recordar que México tiene, porque así lo hicieron los gobiernos neoliberales, una dependencia prácticamente total de combustibles. A pesar de ser un país productor, de los principales países productores de petróleo en el mundo, y de haber logrado después de la expropiación petrolera una planta petroquímica, 6 refinerías de petróleo para poder refinar ese mismo petróleo, los gobiernos neoliberales dejaron que eso se perdiera, dejaron abandonar las refinerías y empezaron a comprar los derivados del petróleo, en este caso las gasolinas, en Texas, en Estados Unidos, compradas, porque de acuerdo con ellos era más barato. Sin tomar en cuenta que eso hacía que México fuera dependiente y perdiera su soberanía y que en un momento dado, si Estados Unidos decidía imponer alguna sanción, simple y sencillamente podría cerrarle la llave, digamos, la válvula, y dejarnos de vender la gasolina y el país se quedaría paralizado. Entonces, de eso se trata, de rescatar la soberanía energética para que México no tenga ese problema, básicamente, en términos muy, muy sencillos. Ahora bien, hay otra cuestión. En realidad, eh, los derivados del petróleo son muchos. Hay muchos derivados. No solo se centra en lo que se refiere a la gasolina. Los del PAN, los opositores,
critican mucho porque dicen que es más barato comprar en el extranjero que producir aquí, sin tomar en cuenta, como dije, la soberanía que representa que nosotros no estemos dependiendo para el funcionar de combustibles de otro país, de importar, sino que lo produzcamos aquí. Entonces, es un invento absurdo, simplista, eh, que no toma en cuenta el factor principal que implica la soberanía, en este caso, y que se va más por el lado de comprar afuera porque es más barato. Y aquí viene a colación un ejemplo muy bueno. En un último video, digo, quizás sea el último antes de que huya a Israel, este personaje niño tonto, estúpido, bobo completamente. O quizás sea el último antes de que se presente el día 31, cosa que dudamos que se presente a declarar en México el día 31 de este mes, de este mismo mes, ya en breve. Anaya, Canallín, salió con un video en donde compara eh, la producción de petróleo, la extracción de petróleo con el negocio de las gasolinas, de la compra de gasolina en el extranjero, en este caso en Texas. Y hace un símil de lo que yo mencionaba hace un momento, en donde dice que si sale más caro producir la gasolina que exportar el petróleo, que extraer petróleo, pues entonces yo no sé qué está haciendo el presidente promoviendo la petroquímica, promoviendo la autosubsistencia o producción de gasolina, si a final de cuentas sale más barato extraer el petróleo y venderlo. Sale a 80, ahorita está a 80 pesos perdón, dólares el barril. Bueno, esa es la manera simple como estos jovencitos, que ya no está tan jovencito, estos jóvenes del PAN, esta gente imberbe, sin ningún asomo de credibilidad, de sentido común o de patriotismo, sobre todo de patriotismo, se ponen a defender lo indefendible. Y por lo visto les pasó de noche el ejemplo de las naranjas y los jugos de naranja que decía el presidente. Y que vale la pena recordar en este video, porque el ejemplo de la naranja y el jugo de naranja se presta mucho para la cuestión de la soberanía energética en el caso del petróleo y las gasolinas. Si lo ponemos desde el punto de vista de la naranja, es como si el país fuera un campo infinito de naranjas y en lugar de que nosotros produjéramos nuestro propio jugo de naranja, lo compráramos, como así lo estábamos haciendo con la gasolina, en Estados Unidos o en otro país. Aunque supuestamente salía más barato que producirla porque no teníamos la tecnología para producir la naranja, no había exprimidores de naranja en México, salía más barato comprar el juguito ya hecho en Estados Unidos. Bueno, esa es una completa mentira, porque en realidad nosotros después de la expropiación sí desarrollamos la industria petroquímica, como lo dije antes, y sí se desarrollan las refinerías, las 6 refinerías que tiene Pemex, en donde sí se puede refinar el petróleo. El problema fue al momento de la expropiación en 1938, pero después desarrollamos nuestra propia industria. Entonces no somos un país, con todo respeto, un país incapaz de hacer eso, que solo produzca petróleo crudo porque no puede procesarlo, como hay países en otros continentes en África, en donde sí requerían de comprar el producto procesado porque no podían tener gasolina producida por ellos mismos. Nosotros no estamos en ese caso. Lo que pasó fue que ellos lo justificaban de esa manera, dejando perder las refinerías, dejando perder las plantas petroquímicas que producen, como les dije, muchas cosas. Chapopote, plásticos, muchas cosas se producen como derivados del petróleo, de los cuales dependemos mucho. Cualquier cosa que el mango de un desarmador, los cables, la cubierta de los cables de luz, que es una aleación de plásticos y todo eso es de petróleo y muchas cosas que no nos podríamos dar a la tarea de mencionar porque sería un video larguísimo. Así de absurdo, así de simplista y así de engañabobos es el razonamiento de personajes como este que ya lo está buscando la justicia y de estos panistas que escudan en eso su manera de ver las cosas a estilo vendepatrias, traidores a la nación y que justifican o pretenden hacerlo lo injustificable. Es lógico que nosotros produzcamos lo nuestro, lo propio, y que no estemos dependiendo
del extranjero, sobre todo si eso pone en riesgo nuestra soberanía. Como dije hace un momento, si en un momento dado, al no ser soberanos, necesitáramos comprar ese combustible que finalmente iba a ser más caro del extranjero, los que nos lo venden podrían ponernos condiciones, cerrarnos el mercado, dejarnos de vender y entonces nosotros sufriríamos de una manera increíble porque ya no tendríamos producto para satisfacer el mercado local. Eso es la verdad, esa es la verdad del petróleo y el manejo que está haciendo el presidente con lo que se adquiere la refinería de Deer Park, en este caso ya es mexicana, con la recuperación de las 6 refinerías de Pemex, de todas ellas, con la construcción de otra nueva parte que es la de Olmeca, la de Paraíso Tabasco. El presidente va a terminar su mandato en el 2024 entregando 8 refinerías cuando recibió 6 en mal estado y sobre todo, como lo dijimos en este artículo muy interesante, es que ya seremos autosuficientes en los derivados, los combustibles derivados del petróleo. Entonces, es un aplauso a la 4T, una satisfacción muy grande, un triunfo más del presidente Andrés Manuel y uno de los grandes logros de este país que finalmente camine, a pesar de cómo lo dejaron hacia la autosubsistencia, a ser soberanos en los recursos energéticos. Y hacia allá va la electricidad, que podemos tocar en otros videos, pero hacia allá vamos en todo, en esta cuarta transformación. Muchas gracias por estar aquí, espero que les haya gustado este video. No olviden por favor suscribirse porque necesitamos estar muchos más, sumarnos a esta cuarta transformación. Suscríbanse y denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos. Denle like a todos si les gusta, si les parece bien. Y aquí los esperamos en el próximo video. Compartan también para que llegue esta noticia y otras a todo México. Muchísimas gracias. Bye bye.